Televisora Andina de Mérida presenta Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres del campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. ¿Qué tal, amigos de Tierra Fértil? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa agropecuario. Como siempre, haciendo lo que nos gusta, ubicando esas tendencias que son importantes a nivel mundial, a nivel nacional, por supuesto, a nivel regional. Todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, porque en el programa se trata de eso, de mantener informados tanto a productores como a consumidores. Hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial, y es que hace tiempo se viene generando una cantidad de volúmenes de desechos orgánicos en el área rural. Muchas veces el productor pues lo toma para transportar alimentos, para transportar agua, luego que se utiliza, por supuesto, el producto que viene dentro del envase. En algunos casos los entierran y en el peor de los casos los incineran. Eso genera dioxinas y furanos que son altamente cancerígenos. Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Por eso hemos invitado a un especialista, para mí es una referencia internacional, el ingeniero forestal Carlos Unsel. En su oportunidad hizo una gira por los 23 municipios del estado y esta gira le permitió visualizar cuál era el tipo de desecho que se generaba en el área rural, y lógicamente uno de los desechos que más se genera son los envases de agroquímicos. Eso lo llevó posteriormente a compilar toda esa información en un libro, Mérida tras la ruta de la basura. Hoy lo tenemos en el programa para conversar sobre este tema muy particular, sobre cuál es la problemática que se presenta con esos envases que se generan en el área rural y cuáles son las perspectivas para su manejo. Ingeniero Carlos, buenos días, bienvenido a su programa Tierra Fértil. Buenos días, Gustavo. Yo me siento muy contento por ver nuevamente a Tierra Fértil en la televisora Andina de Mérida. Hace más de 20 años que trajinamos largas historias a través de nuestras tierras fértiles merideñas. Usted, bueno, ha sido uno de los caballitos de pelea en todas estas luchas ambientales y formó parte de aquel equipo que nos acompañó por los 23 municipios del estado, donde tuvimos en los 14, vamos a llamarlos vertederos de basura para tener un poquito de respeto, pero ya sabemos que no son más que vulgares botaderos de basura. Así es. Algunos de ellos incendiados, otros colapsados. Y sí, efectivamente es el sector rural, a pesar de que los grandes volúmenes de basura se generan en el sector urbano, siempre es hacia el sector rural donde deciden pues seleccionar su disposición final. Y en toda esta mezcla de basura, indudablemente que además de los desechos orgánicos, van estos productos que se derivan de los plásticos, hoy considerado uno de los problemas más graves a nivel mundial, cuando ya hasta se habla en el Pacífico Norte de un continente de plástico, la isla de plástico, que indudablemente a través del arrastre de nuestras aguas, los plásticos llegan a desembocar en lo que hoy muchos especialistas denominan las cloacas del planeta, que son nuestros océanos y nuestros mares. Nosotros acá está lo más cerca, es el lago de Maracaibo, donde vemos lamentablemente un espectáculo deprimente en cuanto al depósito de estos grandes volúmenes de materia plástica en el lago de Maracaibo. Yo recuerdo que en esa gira uno podía determinar, y lo aprendimos a través de esa caracterización que tú hacías, Carlos, de que uno
una vez que hace una caracterización de esos desechos en un botadero de basura, inclusive llega hasta determinar lo que consume la gente, porque ahí está la disposición final. Pero recuerdo que en esa gira tú manifestabas con mucha preocupación de que algunos envases agroquímicos ni siquiera se quedaban en las unidades de producción, sino que se vertían en las fuentes de agua, y a veces aguas abajo habían personas que se alimentaban de estas aguas, y allí se generaba esa preocupación tuya. En función de eso, hay estrategias o técnicas o protocolos a nivel mundial que dicen que, por ejemplo, un triple lavado de un producto, de un envase, puede permitir esa utilización. ¿Qué hay de cierto en eso? O lo ideal sería, como tú lo planteaste, de que las empresas que comercializan el producto lo recuperen y lo reciclen o lo reutilicen en todo caso. Antes de entrar en ese tema, yo prefiero un poco repensar sobre la realidad de la metodología que nosotros utilizamos para nuestros cultivos. Porque si nosotros lográramos cambiar el proceso y pensar un poco en Masanobu Fukuoka con su agricultura natural, pensar en el Sir Albert Howard en su agricultura orgánica, o bien aquí mismo en el chileno Miguel Altieri en lo que es la agroecología, nos estaríamos ahorrando el procesamiento, el traslado, el acopio, el transporte, la disposición final, que esto indudablemente lleva una infraestructura costosa, lleva un proceso costoso, el transporte y todo lo que tienes que utilizar, incluso la misma agua tienes que ser tratada nuevamente al vertir este tipo de materiales después que lavas el famoso triple lavado. Entonces es preferible, Gustavo, que nuestros agricultores, nuestros productores, piensen antes de tomar cualquier decisión sobre esto en este tipo de metodologías agrícolas que son más amigables con el ambiente, menos costosas y a la final dejan un producto agrícola y pecuario más sano, más limpio y de mayor productividad. Sin embargo, bueno, el mal está hecho y hay que buscar soluciones que por supuesto sean sustentables, soluciones que sean sostenibles, y indudablemente que antes de llevar estos envases a un módulo de acopio hay que hacerle algún tratamiento propio en el campo, y uno de los más sonados en la actualidad es precisamente el que tú acabas de mencionar, el triple lavado. Bien, esto era un poco la introducción del programa. Lógicamente hay una gran preocupación porque este problema, como dice Carlos, es de vieja data. Sin embargo, el problema subsiste con el tema de la contaminación, primero a nivel de productor y su familia, agua, suelos, aire, productos agropecuarios y fuentes de agua, sobre todo a nivel de las cabeceras. En la próxima parte del programa vamos a seguir profundizando sobre qué hacer con esos plásticos. ¿Será que se pueden reutilizar? ¿Será que la industria debería apropiarse de esos envases y reutilizarlos y bajar costos para nuevos envases? Eso al regreso de la pausa. Bien, amigos de Tierra Fértil, continuamos con su programa hoy tocando este tema que consideramos desde el punto de vista ambiental y de salud pública muy importantes. Se generan grandes volúmenes de desechos orgánicos en las áreas rurales. ¿Qué hacer con ese material? ¿Podemos reutilizarlo, reciclarlo a través del triple lavado, o simplemente que la industria que genera el producto se apropie del mismo y evitar esa proliferación o esa contaminación a nivel de campo? Carlos, decíamos en la primera parte del programa que una alternativa puede ser el triple lavado, bien sea por la reutilización por parte del productor o regresarlo a la industria, pero también hablaba de la isla de la basura, que es una realidad. No quisiéramos llegar a eso. ¿Existen alguna alternativa para recuperar o reciclar esos grandes volúmenes de plástico que se generan en el área rural? Bueno, tú te recuerdas en aquellas giras que se hicieron a través de todo el estado de Mérida, Bailadores, Mucuchíes, es decir, en todos estos pueblos donde se generan estas cantidades de plástico. Probablemente que sí existen alternativas y tú las acabas de plantear. Hay una alternativa técnico-operativa que está centrada en el triple lavado, pero también está la técnica de la legislación, que a través de crear ordenanzas, y tú debes recordar
que para ese entonces hicimos un anteproyecto de ordenanza que formó parte incluso de aquel gran plan rector para el manejo de los desechos en todo el estado de Mérida, y que fuimos y llevamos incluso a San Felipe, invitados por la red latinoamericana de plaguicidas, el RAPAL. Y lamentablemente pues estas ordenanzas nunca fueron aprobadas en ninguna cámara municipal del estado, y eso quedó como tal. ¿Cuál era la idea de esta ordenanza? Era precisamente que quien produce estos plásticos, quien los vende, debe buscar la manera el municipio de que retornen a sus fuentes de origen, es decir, que se cumpla el ecociclo como tal. El municipio debería colocar, o los productores, la infraestructura necesaria para que estos señores vinieran a buscar la basura que nos trajeron. Indudablemente que esta es una cuestión que requiere de seriedad y de responsabilidad. E incluso se hablaba de la penalización de que aquellos productores de estos químicos, si no se regían por esta cuestión, indudablemente que iban a ser sancionados, lo cual el municipio tendría que ser mano dura con creo que es el principio número 3 de la sostenibilidad, que es el que contamina paga. La otra alternativa, ya el envase colocado en el campo, los productores indudablemente que tienen en principio que acomodar, construir la infraestructura necesaria para hacer un centro de acopio donde estos envases puedan ser llevados después que se le aplique el famoso triple lavado, que me permiten y me disculpen, es una técnica muy sencilla, donde en principio el primer lavado es colocar una cuarta parte de agua limpia después que tú usaste el químico, y batirlo en este sentido, de arriba a abajo, durante 30 segundos, un minuto, dependiendo del espesor del químico como tal. El segundo lavado o la segunda fase, se le coloca un cuarto de agua limpia al envase, y la forma de batirlo es al contrario, de arriba a abajo, de abajo arriba, perdón. Y el tercer último lavado, nuevamente 3/4 de agua limpia, pero se bate en forma horizontal. Después se recomienda, para no dejar, como quien dice, el cuerpo del delito, colocarle con un punzón o algo caliente, abrirle un hueco, en el sentido de lo que tú dijiste al principio del programa, de que estos dos productos de repente se escapan y pueden ir aguas abajo, y resulta que el señor del campo, o el niño del campo, o la madre del campo, ignorantemente pues agarra el envase y piensa que está limpio y puede consumir algún producto, y por eso han sucedido muchas intoxicaciones a nivel del campo. Este envase, después que ha sido perforado y que ha sido lavado, debe ir hacia un centro de acopio. Y oído, no se puede esparcir, ni regar, ni dispersar el agua después que ha sido, a pesar del poco agroquímico que queda, siempre es una sustancia tóxica. Esto debe ser colocado en una pipa, en un envase destinado para tales fines, o si es muy grande la finca, debe ser a través de un tanque de recepción, o bien, si es pequeño, en los mismos asperjadores donde tú utilizas el químico diario, para evitar que el químico quede en el suelo como tal. Yo recuerdo que una oportunidad, ingeniero, otra de las propuestas que había de un estudiante de ingeniería en la Universidad de Los Andes era utilizar estos tipos de plásticos, y se estaban haciendo unas pruebas que tuvimos la oportunidad de presenciar hacia la elaboración de estantillos en las fincas ganaderas, con una resistencia inclusive a los golpes, inclusive al fuego. Es un proyecto de un estudiante de la Facultad de Ciencia. El otro tema es que en una oportunidad tuvimos acá a la jefe del Departamento de Toxicología del hospital, la doctora Duelia, y hablaba de este tema de los envases, la importancia de identificarlos a nivel de la finca, porque a veces se presentaban intoxicaciones, y cuando el paciente llega al hospital, como se desconoce y no lleva por supuesto el envase, es difícil proceder a un tratamiento para desintoxicar al productor o la persona que llegue. O sea que lo que Carlos explicaba era importante, porque el triple lavado
va a permitir que si usted quiere reutilizarlo o simplemente se escapa un cuerpo de agua, lógicamente agua abajo, no vas a contaminar especies, inclusive vegetales, especies animales. Mucha gente se alimenta de estas fuentes de agua. Por eso el tema hoy lo quisimos abordar desde ese punto de vista. Se generan mira, hay costales plásticos, envases plásticos como esta, las aspiradoras de espalda, los mangos de la espalda, o sea, hay cualquier cantidad de desechos que se genera en el área agrícola que muchas veces no se le presta importancia. Pero cuando estamos hablando de volúmenes, es el momento entonces de actuar, sobre todo, como hace el programa, prevenir y por supuesto plantear posibles soluciones. Al regreso de la pausa, vamos a hablar porque el ingeniero Carlos pues, es el presidente de Funda Mis Redes. Cualquier cantidad de información ustedes pueden acceder y ya nos dirá él los diferentes redes sociales por las cuales él alimenta constantemente información valiosa. Y por supuesto vamos a hablar de publicaciones donde se ha compilado toda esta experiencia a nivel internacional. Al regreso de la pausa. Bien amigos, continuamos con su programa Tierra Fértil. Ya la última parte del programa, por supuesto, no podemos dejar de mencionar que el ingeniero Carlos Junce, por supuesto, es investigador, profesor universitario, una referencia nacional, fueron los copartícipes en la redacción de la ley vigente ahora, la ley del manejo integral de los no residuos, desechos sólidos, sino de la basura. Lamentablemente fue un tema que él en su momento discutió, porque si empezamos a educarnos, pues ya era el momento de empezar a manejar nuevos términos, pero así que hoy por lo menos tenemos una ley. Por supuesto, Carlos ha tenido la oportunidad de todos estos años de compilar esa experiencia como investigador, como docente universitario, como persona preocupada del ambiente. Por eso lo dije al inicio del programa, para mí es una referencia internacional. Y lo tenemos en Mérida, en Venezuela, porque es una persona que ha dedicado gran parte de su vida a este tema. No solamente a los desechos orgánicos, inorgánicos, sino también ahora con los desechos tóxicos, peligrosos y patológicos, dirigidos por supuesto a todas las instituciones que tienen que ver con el sistema de salud. Carlos, como presidente de Funda Mis Redes, háblanos de esas redes, qué información podemos aprovechar y por supuesto hablemos de la publicación de estos libros y del último que lo vamos a dar de manera de primicia en el programa. Bueno, sí, indudablemente que Funda Mis Redes cuenta con todas sus redes sociales, como tiene cualquier organización, y precisamente tenemos una página web que es www.misredesweb.wordpress.com, donde ustedes pueden conseguir toda una gama de información relacionada con la metodología Mis Redes, que es sobre el manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos. Integral porque acá debemos participar todos. Todos somos generadores de residuos y desechos sólidos, y sostenible porque parte de la fuente de generación en su forma de almacenamiento y acopio, sus técnicas de procesamiento, medios de transporte, su tratamiento y disposición final, es decir, que es un sistema totalmente completo desde su origen hasta su disposición final. En esa página web ustedes pueden conseguir todos libros, artículos, entrevistas y toda una serie de secciones indudablemente relacionadas en el campo del manejo de los desechos sólidos, donde los desechos agrícolas, indudablemente agrícolas y pecuarios e incluso agroindustriales, están presentes dentro de todos estos proyectos y todas estas alternativas. Ahí incluso están también revistas ecológicas, libros ecológicos, ebook cargados en esta página, que la pueden visitar a través del link que ya les informé como tal. Recientemente, el año 2019, nos tiramos al ruedo pues con una fundación, la Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos Sólidos, Funda Mis Redes, pero desde el año pasado hemos estado en contacto directamente con Amazon en Estados Unidos para la publicación de una serie de libros, el cual iniciamos por supuesto, con el libro que tiene que ver propiamente con la metodología Mis Redes y aplicada para toda Venezuela. Acá está toda un bestseller de todo lo que tiene que ver desde la parte de ingeniería, derecho, gerencia, salud, la parte educativa, la ética y todo lo que tiene que ver con este sistema y este método
que indudablemente se aplica para mejorar y dejar atrás este sistema tradicional que lamentablemente tiene ahogada en basura no solamente a la otrora ciudad más limpia de Venezuela, que fue Mérida, sino a todo el país. Y así hemos venido realizando toda una serie de publicaciones, entre ellos también está la de Cecilio y el ingeniero, que hacen un gran diálogo en lo que tiene que ver la huérfana basura, la contaminación ambiental y el cambio climático. No podemos dejar pasar estos temas de la contaminación ambiental y el cambio climático porque precisamente el mal manejo de los residuos y desechos sólidos influye directamente sobre estos dos parámetros globales que hoy le están haciendo mucho daño a nuestro planeta. Tengo entendido que viene una nueva reedición de Mérida hasta la ruta de la basura y por supuesto vamos a dejar para el final el calientico, el que ya va a salir, que no tiene que ver con la parte agrícola, pero sí un aspecto importante que tiene que ver con el tema de salud. Bueno, el gran Hipócrates, que es el filósofo de la medicina, decía que si no hay ambiente no hay salud, no hay alimentación, no hay buenas cosas. Y precisamente en el día de ayer, como primicia, Amazon le otorgó ya su ICBN al libro Manejo Integral y Sostenible de Residuos y Desechos Sólidos en Establecimientos de Salud. Método Mis Redes, con el caso La Ruta Sanitaria de los Desechos Hospitalarios en la ciudad de Mérida. Este libro esta semana ya estará en ebook y estará en pasta blanda por la disponibilidad de Amazon como tal. Hablemos de la reedición de, para mí, uno de las publicaciones más completas que conozco hasta la fecha, porque hacer un recorrido por todos y cada uno de los municipios del estado de Mérida, estamos hablando de 23 municipios, de todos y cada uno de los encantadores pueblos de Mérida, y estar en el sitio, tomar gráfica de lo que estaba sucediendo en el momento y compilarlo, para mí es la publicación más completa que existe de un estado en Venezuela, municipio por municipio. Decíamos en algún momento fuera de cámara que vienes con una nueva reedición de lo que fue la primera publicación que generó después todos estos volúmenes. Exactamente, después de Mérida tras la ruta de la basura, indudablemente eso hace ya 20 años que se publicó. Se ha seguido insistiendo y se ha seguido trabajando, como tú dijiste, incluso llegamos hasta la creación de una ley nacional de residuos y desechos sólidos que lamentablemente le cambiaron el nombre como Ley de Gestión Integral de la Basura, pues ya pasa a ser inconstitucional según los expertos leguleyos en el área. Este libro indudablemente que marcó la historia hace 20 años, hace 2 décadas, porque fue el primer libro que se editó en Venezuela en lo que tiene que ver el manejo de los desechos de todo lo que es el estado Mérida como tal. Precisamente acá está la carátula, donde usted tuvo pues, el grato honor y me complació mucho que haya sido usted el que haya sido el que escribió el prólogo de este libro, que se hizo un diagnóstico de todo lo que tiene que ver con los desechos sólidos del Estado, y esto nos ha permitido a la creación de aquella primera ordenanza para el manejo de los residuos de desechos sólidos a través de la recolección selectiva en Santos Marquina. Nunca fue aprobada. Luego ese famoso plan rector que se manejó para todo el Estado tampoco nunca fue aprobado. El anteproyecto de ley para el manejo de los desechos del Estado de Mérida, nunca recorrimos nuevamente el Estado y tampoco fue aprobado, pero sí aprobaron una ley nacional que se llamó de los residuos de desechos sólidos y que hoy aún está vigente, como tú dices, mal llamada la basura, pero es la que tenemos vigente como tal. Hoy quisimos tocar este tema. Muchos se preguntaron, ¿y qué tiene que ver el tema con tierra fértil? Todo, mucho. Porque es que no podemos concebir una agricultura a espaldas del ambiente, y este tema tiene que ver con el ambiente. Si nosotros no atacamos todos los problemas que existen en las zonas rurales, y hoy quisimos casualmente tocar el tema de la disposición de los desechos, que son un problema con los plásticos, y la disposición final en el área rural, pues lógicamente estamos atentando contra la sanidad de los productos que al final de la cadena llegan a las áreas urbanas y lógicamente con algunas trazas agroquímicas. Por eso hoy quisimos tocar ese tema para todos ustedes en Tierra Fértil. Carlos, quiero realmente darte las gracias por haber compartido tan valiosa información con la audiencia de Tierra Fértil, y como siempre desearte éxitos en esa campaña admirable que tienes años desarrollando en favor del ambiente.
Bueno, sí, muchas gracias a ti. Te digo, repito y no dejaré de repetirlo, que me encanta, me alegra. Estoy sumamente contento de que tengamos nuevamente a Tierra Fértil en nuestras tierras andinas, en nuestras tierras de gracia venezolana. Muchas gracias, Gustavo, por tu invitación. Saludos a todos los televidentes. Bien, amigos, esperamos que haya sido de agrado estos contenidos. Siempre andamos buscando, pensando en la necesidad que usted tiene, y nosotros como comunicadores sociales a través del medio Televisora Andina de Mérida, pues siempre trayendo esta información. Les recuerdo la versión de Tierra Fértil Radio los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de CDR 98.7 FM y por supuesto a través de la Televisora Andina de Mérida los sábados 8 de la mañana. Y como siempre lo digo, seguiremos labrando caminos a través de esta Tierra Fértil. Hasta pronto, amigos. Televisora Andina de Mérida presentó. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres